The apocalypse. Entre los jugadores más relevantes que se han enfermado, tenemos a Yasiel Puig, quizás el más afectado, ya que había salido de la agencia libre al anunciarse que firmó un contrato con los Bravos de Atlanta, pero ese contrato estaba pendiente a exámenes físicos y cuando se le hizo la prueba del coronavirus arrojó positivo. También a Aroldis Chapman, quien se perderá el inicio de la temporada, así también como Miguel Sano y Salvador Pérez. Este par pudo recuperarse y estar listo a tiempo del Opening Day. Uno que no corrió con la misma suerte que Sano y Salvador Pérez fue la superestrella de los Nacionales de Washington, el joven jardinero Juan Soto, ya que el periodista de ESPN, Jeff Passan, confirmó que arrojó positivo a COVID-19 y será una baja significativa para los Nacionales en este inicio del 2020. Se perderá el partido contra los Yankees de Nueva York y hará bastante falta al equipo, ya que varios jugadores decidieron no jugar para esta temporada con los Nacionales. Ahora Soto tendrá que estar en aislamiento y cumplir con el protocolo de salud que se le indique para de esa manera recuperarse lo más pronto posible e integrarse a la temporada para aportar a su equipo, ya que había demostrado estar en óptimas condiciones para continuar haciendo lo que ha hecho durante 2 temporadas con los Nacionales de Washington. ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión, así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, compartir y dar like. También seguirnos en Instagram. Yo soy Marfrey Moreta y esto fue Infantry Sport. Hasta la próxima.